Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia, y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda sesión del curso de atención preconcepcional. Bienvenidos a todos los que estén en la sala y a los que revisen luego la grabación de la clase. Entonces, para recopilar o como recopilación, en la primera sesión hablamos un poco de forma general sobre lo que es la atención preconcepcional, cuáles son sus principales objetivos, todas las bases que fundamentan la importancia de la atención preconcepcional en Colombia, y mirábamos también la política o las políticas, la ley y el decreto que defienden a la mujer de sufrir de violencia, sí, violencia de género. Que hay diferentes tipos de violencia. En esta sesión vamos a nombrarlos un poco más, además de que vamos a ver la parte más relevante en el quehacer profesional, ¿sí? Que es cómo desarrollamos esa consulta preconcepcional. En la primera sesión solo eran las bases, ¿sí? No hablamos mucho respecto a cómo se realiza, qué debemos tener en cuenta. En esta sesión es donde vamos a indagar cuáles son los pasos para realizar la consulta, según la Ruta 3280 y la Guía Nacional de la Atención Preconcepcional. Empezando, pues tenemos la anamnesis. Sabemos que la anamnesis pues es aquella entrevista que realizamos con tal de profundizar en todas las preguntas y obtener o recabar información relevante, en este caso pues de la atención preconcepcional, donde indagamos sobre los antecedentes, los diferentes antecedentes. Iniciando, pues decía en la primera sesión que debemos hacer un buen asesoramiento sobre la sexualidad para que la fémina o la pareja reconozca el marco de sus derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Sobre qué debemos indagar? Sobre los hábitos alimenticios, de si realiza o no actividad, además del posible consumo de sustancias o si toma algún medicamento. Indagar sobre esos hábitos. Más adelante lo mencionamos, aquí es solo entrando en tema. Debemos también indagar sobre los factores genéticos, familiares y reproductivos, ¿sí? Principalmente acá cabe recalcar que los factores genéticos son muy relevantes debido a la predisposición genética de algunas enfermedades, ¿sí?, que tienen factor hereditario. Un ejemplo muy claro es la hemofilia, que la vamos a mencionar y voy a hacer énfasis en detalle un poco sobre esta enfermedad, ya que es muy relevante porque tiene un gran factor genético ligado al gen, al cromosoma X. También sobre la valoración psicosocial, nos ayuda a identificar si hay un riesgo psicosocial, si esa mujer va a presentar un riesgo de desarrollar depresión postparto o ansiedad, ya sea durante la gestación o la depresión postparto después del parto.
Condiciones psicológicas y sociales. Las condiciones psicológicas, primero para eh, identificar si existe algún riesgo de alguna enfermedad psicológica o si ya es un paciente con un diagnóstico y recibe un tratamiento psiquiátrico. Y social, para identificar las relaciones con la familia o a nivel social y las redes de apoyo que tiene esa persona. Los objetivos pues de toda esta consulta, o sea, de iniciando todas las preguntas que realizábamos, sí, es un cuestionario completo, pues es para entregar pautas para el cuidado de la salud, identificar precozmente los signos de alarma, la utilización de los servicios de salud, sus diferentes niveles, identificar si la atención que vamos a brindar, la atención preconcepcional, solo requiere de un primer nivel, ¿sí? Que recordemos que los niveles en salud pues van de menor complejidad a mayor complejidad. Un primer nivel a nivel local en Bucaramanga sería todos los centros de salud del ISAU. O si requiere de una atención de mayor nivel, ya sea segundo o tercer nivel, ejemplo el Hospital Local del Norte, donde hay especialistas, y el Hospital Universitario, que ya sería un tercer nivel. Y luego está el cuarto nivel, pero son instituciones donde la diferencia entre un tercer y un cuarto nivel es que en la institución de cuarto nivel pues se realiza investigación. Pero pues aquí lo que queremos saber es identificar si la atención que vamos a dar solo se requiere de un primer nivel o de niveles superiores en salud. Y reducir los riesgos reproductivos por antecedentes de salud. Entonces, al realizar la entrevista y si identificamos riesgos en los antecedentes, pues reducir estos riesgos. La primera consulta pues debe tener una duración de 30 minutos, como lo mencionaba en la primera sesión de este curso. En los antecedentes patológicos, ¿sobre qué vamos a indagar? En los antecedentes personales. Entonces, en los antecedentes personales vamos a indagar sobre diabetes mellitus. Entonces, si la persona tiene un diagnóstico de diabetes mellitus, o si es prediabética, o si alguna vez ha recibido tratamiento con hipoglucemiantes orales o con insulina. La diabetes pues, es una enfermedad que puede afectar el desarrollo normal de un embarazo. Además de que si tiene factores de riesgo para la diabetes, ¿sí? Hay diversos factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar diabetes, como la obesidad, el factor genético, haber tenido diabetes en una gestación anterior, ¿sí? Ya que la consulta preconcepcional no es solamente para las personas o las mujeres que son nulíparas o primíparas, o sea, la primera vez que quieren quedar en embarazo o nunca estaban antes en embarazo. ¿Sí? Esta consulta es para toda mujer en edad reproductiva que quiera acceder a ella. Entonces vamos a indagar sobre si tiene la enfermedad o si tiene factores de riesgo o si alguna vez recibió tratamiento, etc. La enfermedad tiroidea, lo mismo. Si tiene, alguna vez se la ha realizado manejo, ya sea para un un hipertiroidismo o si tiene factores de riesgo. La epilepsia o trastornos convulsivos. La epilepsia entra en relevancia debido a que el manejo farmacológico para la epilepsia o los trastornos convulsivos, los medicamentos que se administran o que se suministran son altamente teratógenos, ¿sí? Que un teratógeno es algún elemento, ¿sí? Que lo vamos a mencionar más adelante, que puede causar malformaciones en el desarrollo del embrión. Que entonces, si nuestra paciente usuaria pues está recibiendo tratamiento farmacológico, debe ser remitida a un especialista para que se ajuste el manejo durante la gestación, ¿sí? De la epilepsia o el trastorno convulsivo y no haya riesgo de desarrollar malformaciones congénitas. La hipertensión arterial o la hipertensión pulmonar. Pues la hipertensión arterial es muy relevante debido a que en la gestación también se puede presentar algo llamado preeclampsia, ¿sí? Que sucede generalmente, sucede después de la semana 20 de la gestación, que son cifras arteriales aumentadas, que si sigue evolucionando, esas cifras arteriales no se manejan, pues puede dañar los órganos diana. Entonces dañaría cerebro, corazón, pulmón y riñones. Igual la hipertensión arterial también hace esto, ¿sí? Solo que en el embarazo, pues estas lesiones pueden ser más abruptas por las cifras arteriales que se podrían presentar. Entonces, una usuaria que tenga una hipertensión arterial o que identifiquemos
con cifras arteriales elevadas, se le debe hacer el manejo de las cifras arteriales antes de quedar en embarazo, ¿sí? O sea, recibir tratamiento farmacológico, hacer cambios en los estilos de vida para bajar las cifras arteriales. Algunas cosas que nos ayudan a bajar las cifras arteriales como el ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, el consumo de sal, de sodio en las comidas. El lupus eritematoso sistémico es otra enfermedad muy importante en la que debemos indagar en nuestras usuarias. ¿Por qué? Primero, porque existe una relación de 10-1, o algunos estudios muestran que es de 13-1, de las mujeres que tienen lupus versus los hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Que las mujeres son más propensas a desarrollar lupus, a tener lupus eritematoso sistémico. Que la relación es, como lo mencionaba, los estudios dicen que puede ser 13 o 10-1. O sea, por cada 10 mujeres que tengan lupus, hay un hombre. O por cada 13 mujeres que tengan lupus, hay un hombre que tiene lupus. ¿Por qué? Porque tiene un importante factor hormonal, ¿sí? Y se puede desencadenar. En las mujeres, pues, hay momentos de la vida donde hay mayor riesgo de que se dé la enfermedad, o de que si se tiene la enfermedad, se desencadene debido al factor hormonal mencionado anteriormente, ya sea durante la pubertad, es cuando se da la primera menstruación, etcétera, durante el embarazo debido a todos los cambios hormonales que se están dando, o durante la menopausia. Además de que una usuaria que tenga lupus, pues el riesgo al quedar embarazada, pues hay un gran riesgo. Si no quiere decir que no puede ser madre, ¿no? Sino que se debe llevar el manejo con especialistas para la vigilancia de esa gestación. La enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular, pues son enfermedades crónicas que también pueden afectar el desarrollo de una gestación debido a todos los cambios fisiológicos que se dan durante la gestación, ¿sí? Recordemos que pues durante la gestación aumenta la tasa de filtrado glomerular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sanguíneo, el volumen plasmático, que si hay una enfermedad renal crónica o una enfermedad cardiovascular, pues se va a complicar. Esa gestante nos puede complicar porque los sistemas pues no van a funcionar adecuadamente. La anemia, pues vamos a indagar si esa mujer ha tenido antecedentes de anemia, o si tiene cifras de hemoglobina baja, o si tiene signos o síntomas de anemia, incluyendo la anemia de células falciformes, que recordemos que la anemia de células falciformes es un tipo de anemia donde las células presentan una malformación en su morfología, pero sigue siendo anemia. O sea, sigue siendo un tipo de anemia. Entonces, principalmente vamos a indagar sobre la anemia ferropénica, o sea, por bajos niveles de hierro, debido a que durante la gestación, pues al aumentar el volumen plasmático y haber mayores requerimientos de anemia, hay un mayor riesgo de desarrollar anemia durante la gestación. Por eso es que o sea, entrando al control prenatal, a la consulta de control prenatal, por eso es importante que a la gestante, o sea, esa es la importancia porque a las gestantes se les da hierro. Entonces debemos indagar en la consulta preconcepcional si se ha presentado anemia, si se tiene anemia o si hay riesgo de anemia. El asma, pues el asma es una enfermedad crónica también, causada por alergenos, que pues su principal generalmente da en la infancia, ¿sí? Y puede desencadenar episodios agudos en la adultez que no tiene cura. Ahí los adultos, pues ahí tiene el asma, solo que en algún momento algún alergeno o algo puede desencadenar el episodio, ¿sí? Entonces en una embarazada, pues un episodio de asma podría poner en riesgo la diada materno-perinatal, o sea, la diada o el binomio, que es la mamá y el niño, debido a la dificultad respiratoria. La tuberculosis sabemos que es una enfermedad crónica también respiratoria causada por un bacilo, que es el Mycobacterium tuberculosis, que es una enfermedad de alta importancia aquí en Santander debido a las cifras de tuberculosis que hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante si la persona tiene tuberculosis? Porque la tuberculosis sí tiene cura, tiene manejo, y si la usuaria tiene tuberculosis, pues lo más recomendable es primero realizar todo el tratamiento de la tuberculosis, que puede llegar a ser bastante extenso ese tratamiento debido a los medicamentos, que es son diversos antibióticos
que pues tienen varios efectos secundarios. Entonces lo ideal es realizar el tratamiento, o si identificamos que la paciente es una paciente sintomática respiratoria, pues hacer la vaciloscopia para ver si la paciente tiene tuberculosis y hacer el manejo antes de quedar en gestación. Neoplasias, o sea, si tiene cáncer, o sea, tratamientos para cáncer o neoplasias. Y obesidad mórbida, pues la obesidad mórbida es un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares. Además de que el hecho de tener ya la obesidad, pues puede complicar la gestación. Y pues la obesidad, sí, fisiológicamente, pues causa microinflamaciones. Y esas microinflamaciones pues aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Entre otras enfermedades cardiovasculares. Así como una ACV, ¿sí? Una enfermedad cerebrovascular, un evento cerebrovascular. Entonces, si nuestra paciente pues tiene una obesidad o un índice de masa corporal arriba de 35, pues vamos a hacer cambios en el estilo de vida y vamos a poner metas para bajar de peso antes de que se dé la gestación. ¿Y qué nos dice la OMS? Que cada año mueren 41 millones de personas por enfermedades crónicas. Aquí pues principalmente en los antecedentes personales vamos a indagar en enfermedades de tipo crónico, ¿sí? Enfermedades crónicas no transmisibles. La tuberculosis pues ya saldría de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque la tuberculosis sí es transmisible. Ahora voy a mencionar muy rápidamente una enfermedad muy relevante, sí, muy importante, que generalmente cuando estamos en el proceso educativo, en el proceso universitario, no nos lo mencionan casi, que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus, en pocas palabras, es una enfermedad autoinmune donde los inmunocomplejos, bueno, aquí como decía anteriormente, las cifras de lupus afectan a 10 mujeres por cada hombre. O sea, por cada 10 mujeres que tengan lupus, hay un hombre que tiene lupus. La raza, pues, la raza también afecta acá la predisposición para desarrollar lupus. Es más común y más grave en personas de raza negra o asiática que en personas blancas. Entonces, ¿qué pasa durante el lupus? Pues las células plasmáticas producen anticuerpos. Esos anticuerpos pues deberían unirse a agentes infecciosos en los pacientes de lupus. Estos anticuerpos se unen a moléculas del propio organismo. O sea, los anticuerpos en una molécula del propio organismo se crean inmunocomplejos que se depositan en piel, riñones, etcétera, y causan inflamación o destrucción de las células. Entonces se provoca una reacción inflamatoria que daña los tejidos y produce diversos síntomas. Por eso es que el lupus tiene mucha sintomatología, porque esos inmunocomplejos pues, pueden ir a cualquier tejido del cuerpo. Puede afectar el cerebro, puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones, las articulaciones. Es uno de los, o sea, es uno de los síntomas o signos que más porcentaje tiene de afectación en los pacientes con lupus. La mortalidad, pues a los 10 años muere el 25% de los pacientes, ya sea por infecciones, daño renal o lesiones neurológicas. Como lo mencionaban en las mujeres, pues ¿por qué tan alta la predisposición o el número de casos en mujeres? Debido al importante factor hormonal que se le ha relacionado al lupus. Hay algunos signos característicos del lupus, como el rash malar o el signo de ala de mariposa. Sí, es un eritema en alas de mariposa causado que se presenta en la cara. Lo presenta alrededor del 80% de los pacientes. También hay alopecia, hay aftas, que son llagas en la boca o lesiones en la boca. Hay fotosensibilidad o reacción exagerada a la luz solar. Entonces esta enfermedad pues depende mucho también de cómo se da la reacción de los inmunocomplejos, pero es de alta mortalidad, y en las mujeres, debido al factor hormonal, pues presenta una mortalidad alta, ¿sí? Principalmente pues también puede afectar los riñones, que puede causar una enfermedad renal crónica por lupus, que sería pues una nefritis lúpica. O sea, hay daño a nivel de los riñones, inflamación en el riñón, y es causada por el lupus. Entonces puede evolucionar y llevar a una enfermedad renal crónica o a una falla renal. Entonces, pues los pacientes con lupus en edad reproductiva, o sea, si indagamos en un paciente e identificamos que ese usuario pues nos dice que tiene lupus o que familiares tienen lupus, identificamos, o sea, ya tiene diagnóstico de lupus y está en su edad reproductiva y acude a nosotros, ¿sí? Pues aquí hay dos caminos a seguir. Si tiene
un deseo gestacional o si no tiene un deseo gestacional. Si no tiene deseos de concebir, pues anticoncepción. Sí, métodos anticonceptivos. Si tiene deseos de concebir, pues se hace una consejería y una evaluación preconcepcional, se hace una evaluación individualizada de riesgos materno-fetales y las actividades, pues si la enfermedad está activa, anticoncepción. ¿Sí? Se pospone el embarazo hasta 6 meses de remisión. Si está activa la enfermedad, se ajusta el tratamiento hasta remisión. Si ya se pospuso el embarazo hasta 6 meses de remisión y sigue activa, pues se hace remisión y se ajusta en el tratamiento. Cuando la enfermedad ya está inactiva, o sea, cuando el lupus ya está inactivo de acuerdo al tratamiento, se planifica el embarazo. Se ajusta el tratamiento, las dosis y los fármacos permitidos durante el embarazo, se da la gestación y se hace un seguimiento estrecho por un equipo multidisciplinario. Ahora vamos a los antecedentes personales. O sea, siguiendo con los antecedentes personales, vamos a los antecedentes de sexualidad. También son muy relevantes porque nos ayudan a identificar el riesgo de enfermedad de transmisión sexual o de cáncer de cuello uterino. Entonces, la edad de inicio de relaciones sexuales. Entonces, esto sería la sexarquia, o sea, que da inicio a tener relaciones sexuales. Si inició a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, pues podemos sospechar no. Es un indicativo de un alto riesgo de enfermedad de transmisión sexual o riesgo de tener virus de papiloma humano. Entonces, aumenta el riesgo de que existan lesiones o cáncer de cuello uterino. El número de compañeros sexuales, pues también es un factor de riesgo. El número de compañeros sexuales también es un factor de riesgo para enfermedad de transmisión sexual o cáncer de cuello uterino. Si cumple el esquema de tamizaje de cáncer de cuello uterino, o sea, si quien se nos acerca cumple o no cumple el esquema. Pues en Colombia el esquema de BPH se permite o dicta la edad de los 9 a los 17 años, tanto para mujeres como hombres. Antes no se aplicaba la vacuna a los hombres, pero ¿qué nos dice la literatura? Pues el hombre es el que contagia a la mujer, el que tiene el virus de papiloma humano. Generalmente el hombre no va a presentar sintomatología, pero la mujer sí. Al tener una relación sin protección, pues la mujer sí se contagia el virus del papiloma humano y el virus pues va creando lesiones a nivel del cérvix que pueden evolucionar a un cáncer de cuello uterino. Ahora en Colombia entonces también se permite la vacunación a los hombres, igual que a las niñas de los 9 a los 17 años. El año pasado pues eso fue cambiando durante todo el año. Primero dijeron que era a los 9 años, luego que era a los 9 a los 14 años y alrededor de diciembre pues cambiaron nuevamente la ley de vacunación o la política que dice que va de los 9 a los 17 años. Entonces, si se nos acerca una chica con consulta preconcepcional alrededor de los 16 años y no ha iniciado relaciones sexuales, pues debemos cumplir el esquema, o sea, debemos remitir la vacunación. Recordemos que es solo una dosis, antes eran 2 dosis, ahora tanto para hombres como para mujeres, el esquema de BPH es solo una dosis. Además de si cumple el esquema de tamizaje, pues aquí mencionaron el tamizaje, pues yo me fui por el BPH, pero también es muy importante lo del tamizaje. Entonces, ¿el tamizaje qué es? El Papa Nicolau. El Papa Nicolau dice que la primera citología se realiza a los 25 años a menos de que tenga factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué son factores de riesgo para iniciar antes y realizar la primera citología? Pues múltiples parejas sexuales, una edad corta de inicio de relaciones sexuales o que haya antecedentes en la familia de cáncer de cuello uterino. Entonces, si se nos acerca a la consulta preconcepcional o captamos a una chica con deseo ¿sí? de concebir en un periodo corto, identificamos que nunca se ha realizado la citología y si tiene menos de 25 años y identificamos factores de riesgo, hacemos la citología. Si tiene más de 25 años, pues realizamos la citología si no ha cumplido el esquema. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema de la ruta 3280? Nos dice que se realiza la citología. Si el resultado sale normal, se realiza dentro de 3 años. Si dentro de esos 3 años se vuelve a realizar la citología y el resultado sale normal, se realiza dentro de los siguientes 3 años. Si es 1, 3, 3.
Ya si sale normal, pues envían otros estudios complementarios como lo que será una colposcopia, o sea, una toma del tejido del cérvix para pues hacer un estudio histológico. Siguiendo con los antecedentes de sexualidad, pues identificamos o vamos a indagar si hay antecedentes de ITS, ¿sí? Si hay antecedentes de ITS y si se hizo el manejo o si tiene el manejo. Recordemos que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que tienen cura y algunas que tienen tratamiento, o sea, manejo, como el VIH o el herpes. Y hay algunas que sí tienen tratamiento, cura, como la sífilis, la gonorrea, la clamidia. Y vamos a indagar sobre el uso de condón y anticoncepción. ¿Qué método anticonceptivo o si usa o no usaba? ¿Cuál estaba usando? Y si durante las relaciones usaba condón. En los antecedentes genéticos, pues vamos a indagar si esa, esa mujer que nos acerca es mayor de 35 años, ¿sí? Si es una madre mayor de 35 años. Recordemos que a mayor edad, pues aumenta el riesgo de desarrollar que durante la gestación se den alteraciones genéticas, además de que aumenta el riesgo de complicaciones durante la gestación. Vamos a indagar sobre la hemofilia, si hay antecedentes en la familia de hemofilia, ya que la hemofilia es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Ya ahorita lo voy a mencionar y voy a indagar un poco más sobre esta enfermedad para que quede claro. Y vamos a indagar también en historial o historia familiar de alteraciones genéticas conocidas. Ahora, como le dije, la hemofilia pues, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. ¿Cómo se transmite la hemofilia? Pues cuando la mujer porta el gen, hay dos casos. Cuando la mujer porta el gen o cuando el padre tiene hemofilia, ¿sí? Ya que quien va a desarrollar la enfermedad generalmente, o sea, en casi todos los casos, es el hombre. Es muy raro ver a una mujer que desarrolle la enfermedad. Si es portadora, o sea, portadora del gen X, y luego lo va a ligar o lo va a transmitir a sus hijos, que si sale varón, pues eh, puede manifestar o no la enfermedad, y si sale mujer, pues va a ser portadora. Entonces, cuando la mujer porta el gen de la hemofilia y el padre no está afectado, pues entonces tenemos un hombre sano con XY, un cromosoma X y un cromosoma Y, que la portadora, o sea, la madre, pues tiene dos cromosomas X. La mujer pues siempre va a dar un cromosoma X y el hombre es quien va a dar el cromosoma ya sea X o Y. Entonces un hombre sano pues nos va a dar un Y sano, un X sano. Y la portadora pues como solo da un cromosoma, ¿sí? Que es que siempre, vamos a dar un cromosoma que siempre es el mismo, que es el X, pues entonces en los hijos varones, pues hay un 50% de probabilidad por cada nacimiento de tener un hijo con hemofilia. Entonces, pues aquí o sea, si tiene dos hijos, pues la probabilidad de que alguno de esos dos hijos tenga hemofilia, o sea, desarrolle la enfermedad, es del 50%, y el otro hijo va a ser portador va a ser portador de la enfermedad, pero no la manifestó. Y hay un 50% de probabilidad por cada nacimiento de tener una hija portadora del gen de la hemofilia. ¿Qué quiere decir esto? Que de dos hijas que tenga, pues hay un 50% de probabilidad de que alguna de ellas porte el gen enfermo, o sea, el gen que tiene hemofilia. Cuando el padre tiene hemofilia y la madre no está afectada, pues si tienen hijos, si esa pareja, o sea, cuando el hombre tiene la enfermedad, o sea, la manifestó, si el hombre es el enfermo con hemofilia, pues recordemos que si tiene hijos varones, pues ese hombre solo transmitió el gen Y. Y la enfermedad de la hemofilia está ligada al cromosoma X. Entonces esos hijos no van a tener hemofilia. Porque su madre estaba sana, pero era su padre quien tenía la hemofilia. Es diferente si esa pareja tiene hijas. Como el hombre es quien da X o Y, ¿sí? A través del espermatozoide, y la mujer sana en el óvulo pues siempre va a tener X. Entonces, todas las hijas, o sea, todas las mujeres de una pareja donde la mujer sea sana y el hombre tenga hemofilia, pues van a ser portadoras del gen de la hemofilia. Pues esta enfermedad es muy importante debido a que la hemofilia pues es cuando hay alteraciones en los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación pues son muy relevantes en la cascada de la coagulación, ¿sí? Cuando hay un sangrado,
se dé la hemostasia, que es que se busque la regulación. Entonces, cuando hay diferentes tipos de hemofilia, ¿sí? Está la tipo A o la tipo B, pero eso ya es un tema aparte. Ahí hay diferentes grados de alteración de la hemofilia. El más frecuente pues es la hemofilia A, que afecta a 1 de cada 10.000 personas, ¿sí? Que es cuando se ve afectado el gen 8, y la hemofilia B es cuando se ve afectado el gen 9. Puede haber hemorragias a nivel de las articulaciones, sangrados. ¿Por qué? Porque no hay una coagulación, hay una coagulación ineficiente debido a la alteración de estos factores. Entonces, por eso es muy importante también conocer estas enfermedades que van ligadas a los cromosomas. En este caso estamos hablando de la hemofilia, que es, pues, como pueden ver, podemos ver las cifras, pues 1 de cada 10.000 personas pueden presentar hemofilia. Siguiendo con los antecedentes, vamos a indagar sobre los antecedentes ginecobstétricos, sobre la anticoncepción, que son los métodos anticonceptivos, los signos de alarma, cesáreas previas, si en un embarazo anterior se le realizó cesárea, si ha tenido abortos previos, si tuvo muerte fetal previa. Recordemos que cuando hay una muerte durante la gestación se diferencian en dos terminologías: muerte fetal y mortinato. Que muerte fetal es una muerte que se da antes de la semana 20 o que pesa menos de 500 gramos de gestación, y luego están los mortinatos, que mortinatos es cuando es después de la semana 20 de la gestación o cuando el producto pesó más de 500 gramos. Pero pues es una muerte, ¿sí? Si tuvo antecedentes de depresión posparto, de hemorragia posparto y una hemorragia obstétrica. Si tuvo antecedente de embarazo molar, pues un embarazo molar es cuando no se hay una diferenciación celular, se forman todos los anexos embrionales, pero no hay una diferenciación de celular. Entonces solo hay un cúmulo de células que no se diferenciaron. Si tuvo si tuvo algún parto donde el bebé pues pesó menos de 2.500 gramos, si tuvo preeclampsia, si tuvo incompatibilidad RH, pues la incompatibilidad RH es cuando la madre genera anticuerpos para los glóbulos de su bebé. O sea, así cuando no tiene el factor RH positivo, ella es RH negativo, y el factor RH positivo pues del bebé pues es debido al padre. Entonces, si el padre tiene una sangre positiva y el bebé pues el tipo de sangre que es positivo y la madre es RH negativa, pues la madre puede generar anticuerpos. En la primera gestación no hay riesgo, así, de que se presente una incompatibilidad RH, porque los anticuerpos que se producen no atraviesan la placenta y no destruyen los glóbulos rojos del bebé. Pero en la segunda gestación, esos anticuerpos, ¿sí?, que ya se producieron y el bebé tiene nuevamente el factor RH positivo, pues esos anticuerpos ya van a pasar la placenta y destruir los glóbulos rojos del bebé. Vamos a preguntar también sobre el periodo intergenésico, pues respetando si hubo un periodo intergenésico de menos de 18 meses, que recordemos que el periodo intergenésico mínimo que se debe respetar entre una y otra gestación es de 18 meses. Lo ideal sería de 24 meses. Vamos a indagar si hay una gran multiparidad, pues estamos hablando de que una multiparidad después de 2 gestaciones, si ha tenido 5, 6 o 4 embarazos. Y también vamos a indagar sobre un parto pretérmino previo. Recordemos que una gestación dura de 37 a 42 semanas. Un parto pretérmino sería un parto antes de la semana 37. En los antecedentes personales vamos a indagar sobre los hábitos, es muy importante. Los hábitos, pues hay factores, la OMS define los factores de riesgo como aquellos que podemos cambiar y aquellos que no podemos cambiar, ¿sí?, de manera simple. Entonces, los hábitos son factores de riesgo que podemos cambiar, como los patrones alimenticios. Vamos a indagar sobre cuál es la alimentación. Entonces, en la consulta vamos a preguntar qué suele comer: desayuno, almuerzo, comida, si realiza o no actividad física, que recordemos que la OMS pues recomienda una actividad física de 150 minutos a la semana. El hábito de descanso, vamos a preguntar acerca del ciclo circadiano de esa mujer, qué tantas horas duerme al día, si duerme bien, si hay consumo de sustancias o tabaco, si es un factor de riesgo
pues para que en la gestación, pues si ya consume estas sustancias, una alta probabilidad de que las vaya a consumir durante el embarazo. Las medidas de higiene, pues relacionado con la prevención de las infecciones a nivel vaginal, urinarias. Y si esa persona pues tiene eventos de tensión o estrés, si está en constante estrés o tensión, ya que un estrés crónico pues también un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es un factor importante, ¿sí? Cuando hay estrés crónico para desarrollar enfermedades cardiovasculares o como la diabetes o la hipertensión, entre otros eventos. Entonces, el estrés, pues el estrés es una herramienta adaptativa, ¿sí? De la evolución que cuando éramos cazadores o habíamos naturaleza, ante momentos de miedo, pues nos permitía reaccionar, ¿sí? Se activaba el sistema adrenérgico y nos permitía huir rápidamente. En la actualidad, pues vivir en estrés, o sea, todo el tiempo en estrés o en ansiedad, pues es todo lo contrario, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ya que pues al estar siempre en estrés, pues hay niveles altos de hipoglucemia, hay picos de glucemia, ¿sí? Hay microinflamaciones en el cuerpo. Entonces, cuando hay un estrés crónico, pues aumenta el ritmo cardíaco y hay un aumento de la presión sanguínea, que puede llevar a que se presente una hipertensión, problemas cardíacos o un infarto. Como hay una movilización de energía y metabolismo, pues aumenta el riesgo de desarrollar diabetes o o hipotiroidismo. Si estamos todo el tiempo en estrés, vamos a tener una tensión muscular o osteoarticular que nos puede llevar a dolor muscular, artritis, tendinitis, distrofia, pérdida muscular, parálisis o fibromialgias. Durante el estrés, pues hay una supresión de la digestión. Entonces, ¿a qué nos puede llevar un estrés crónico? A úlceras de estómago, duodeno, gastritis, colitis ulcerosa, diarrea. Hay una supresión de la reproducción, entonces a una disfunción eréctil en el caso de los hombres, una menorrea en el caso de las mujeres, una pérdida de líbido o esterilidad. Puede haber una supresión del crecimiento, entonces falta de desarrollo físico y mental, debilitamiento del sistema inmune, muy relevante, por eso también indagamos sobre si hay eventos estresores, o sea, si esa mujer está siempre en constante estrés, porque su sistema inmune pues no va a ser competente, entonces aumenta el riesgo de que haya una infección durante el embarazo. ¿Sí? Entonces hay inmunodeficiencia o enfermedades autoinmunes. Y hay un incremento de la condición atención alerta. Entonces, debido a esto puede haber daño a la memoria, dificultad de aprendizaje, insomnio, hiperactividad, problemas de visión, ansiedad, depresión. ¿Y cuáles son los efectos o consecuencias del estrés o ansiedad en el periodo prenatal? O sea, en la gestación, pues puede afectar a la madre o el feto, reducir la capacidad de autocuidado, aumenta la producción de cortisol. El cortisol es muy peligroso durante la gestación, ¿sí? Los niveles de cortisol, porque puede desencadenar un parto pretérmino. Hay restricción del crecimiento intrauterino, puede haber un parto prematuro que está relacionado con el aumento del cortisol, un bajo peso al nacer, pues si hay un parto prematuro, pues hay un bajo peso al nacer. Factores de riesgo para desarrollar depresión postparto y puede repercutir negativamente en el desarrollo psicológico del niño. Esto pues es una pequeña infografía sobre en qué debemos educar para cambiar los hábitos y estilos de vida saludable en nuestras usuarias. Pues esta infografía es de mi autoría, la realicé principalmente para dar educación en pacientes usuarios con riesgo cardiovascular. Entonces es el ABCD de hábitos y estilos de vida saludable. Entonces debemos dar educación sobre la alimentación saludable, sobre el bienestar físico, sobre el control del entorno, que esto hace referencia pues al manejo del estrés, ¿sí? Y el estado del ánimo. La D de diversión, entonces recomendamos a nuestros usuarios pues tener tiempos de ocio, descanso, ¿sí? Y la E de evitar sustancias nocivas, entonces el alcohol, las sustancias psicoactivas, la marihuana, el cigarrillo o la automedicación, ¿sí? También pues algunos usuarios pues suelen o medicarse, ¿sí? Como a nivel recreativo con cierto tipo de medicamentos, ¿sí? Como el midazolam o los opiáceos. Entonces, pues esos serían los puntos más importantes para educar a nuestros usuarios y cambiar los hábitos y estilos de vida. O sea, hacer cambios y que pues se vayan dando esos pequeños cambios que nos puedan
lograr que sea una mejor gestación, o sea, evitar complicaciones debido a esos hábitos y estilos de vida que lleva la usuaria y disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, ahora vamos a entrar, o sea, siguiendo con los antecedentes. Entonces, siguiendo con los antecedentes, vamos a hablar de aquellas cosas que son teratogénicas. Entonces, voy a hablar de los fármacos, ¿sí? Y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en el desarrollo embrionario, alrededor de la quinta semana hay algo que se llama gastrulación, ¿sí? Que es cuando de un disco embrionario va a haber una capa trilaminar, que es el ectodermo, el endodermo, que es donde van a salir se van a salir o sea, donde se van a desarrollar las partes más importantes del cuerpo. Entonces, como estos cambios y esta diferenciación, pues el desarrollo embrionario se está dando en las primeras semanas, esto generalmente sucede alrededor de la quinta semana, pues es donde aquellos factores de riesgo, ¿sí? Como el consumo de sustancias o algunos medicamentos y que la gestante pues no sabía que podía repercutir o en algunos casos pues no sabía que estaba en embarazo. Entonces por eso es importante la consulta preconcepcional para cambiar ya sea el tratamiento farmacológico o para concientizar sobre el consumo de sustancias. Entonces si en este periodo se consumen sustancias que sean teratogénicas, es donde se van a presentar las malformaciones más importantes o malformaciones más graves, causando daños o defectos del tubo neural, alteraciones del corazón, ¿sí? Que no se formen los miembros superiores o inferiores o que se formen parcialmente, que es la amelia o la meromelia, que haya labio leporino o paladar hendido, que haya malformaciones o sordera a nivel pues, del canal auditivo, que haya microftalmias, cataratas o glaucoma, que haya hipoplasia del esmalte dental, que haya paladar hendido o que haya masculinización de los genitales femeninos. O sea, estamos hablando, una alteración esa es una alteración, o sea, ¿qué quiere decir esto? Sí, este defecto congénito o esta malformación congénita. Que estamos hablando de alguien que genéticamente es XX, pero debido al consumo o factores teratogénicos, sus genitales femeninos se masculinizan. Entonces es una mujer que tiene genitales masculinos. Entonces, siguiendo con los antecedentes personales. Entonces, en el consumo de sustancias, entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que indagar o preguntar sobre estas sustancias de manera detallada y completa, pues va a aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados a consumir estas sustancias. Tenemos el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, que puede causar el síndrome alcohólico fetal. Es todo un síndrome debido al consumo de alcohol durante la gestación que puede causar dismorfias faciales, microcefalia, retraso mental y el crecimiento. Consumir marihuana, pues que es un psicoactivo cannabinoide, puede causar bajo peso al nacer, alteración de la memoria, atención y conducta. La heroína, que es un opiáceo o un opioide, puede causar síndrome de abstinencia neonatal, bajo peso al nacer o un parto prematuro. Las metanfetaminas, que es una sustancia psicoactiva de tipo estimulante, puede causar bajo peso, parto prematuro o alteraciones neuroconductuales. Respecto al tratamiento farmacológico, pues les mencionaba que debemos también indagar sobre convulsiones o tratamiento antiepiléptico, ya que el ácido valproico es un medicamento que se suele usar es un fármaco antiepiléptico, puede causar defectos del tubo neural, retraso mental o alteraciones craneofaciales. O algunos medicamentos que se usan en algunas patologías crónicas, por lo menos en los pacientes con riesgo de tromboembolismo, se les da warfarina. ¿Qué efectos tiene? En la gestación, hipoplasia natal, epífisis punteada o retraso mental. El consumo de tabaco, ya sea en forma de cigarrillo o el tabaco en sí mismo, pues causa bajo peso al nacer,
aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino. La cocaína, pues que es una amina, es una droga ilícita, ¿sí? Es un estimulante que puede causar en el embarazo accidentes cerebrovasculares, desprendimiento de placenta o microcefalia. Ahora vamos a hablar de las enfermedades infecciosas que se pueden prestar durante la gestación, en las que también vamos a educar a esa usuaria que viene a su consulta preconcepcional. Aquí entra el Toxoplasma gondii, la rubeola, el citomegalovirus, el sífilis. Entonces, el Toxoplasma gondii es un parásito que cuando nos contagiamos los humanos de Toxoplasma gondii, cuando tenemos contacto con heces de animales que estaban contagiados con el parásito, ya sea de roedores o pues si en algún momento tuvimos contacto con arena donde llegó un gato y hizo sus necesidades y no nos enteramos y nos infectamos con el parásito. ¿Qué puede causar este parásito? Corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales. La rubeola, pues que es una enfermedad infecciosa que puede causar cataratas, sordera, cardiopatías congénitas. Por eso es importante la vacunación. Y cumplir y que en la consulta preconcepcional también indaguemos si esa persona cumple su esquema de vacunación. El citomegalovirus puede causar microcefalia, calcificaciones periventriculares, sordera. La sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, puede causar deformidades óseas, hepatosplenomegalia, sordera. Y una diabetes mellitus no controlada, que es una condición materna, pues puede causar macrocefalia, efectos del tubo neural, cardiopatías congénitas. Entonces, por eso es importante indagar también sobre las enfermedades crónicas para llevar el control adecuado de estas. Aquí pues nos muestra cuáles son las infecciones TORCH, que son, entonces cuando vean que las TORCH o las infecciones TORCH, pues son aquel grupo de infecciones que pueden transmitirse de la madre al bebé, o sea, congénito. ¿Qué quiere decir congénito? Que estas enfermedades pasan la barrera hematoplacentaria, pasan la placenta e infectan al producto de esa gestación, o sea, infectan al bebé y pueden causar complicaciones de salud en el bebé. Entonces tenemos el Toxoplasma gondii, ¿sí? Puede causar una toxoplasmosis congénita, la sífilis, la hepatitis, el VIH, la varicela, todas pueden también ser congénitas. Que la sífilis pues tiene tratamiento, pero ya hablando del VIH, pues sería un niño que ya nace con VIH y que no tiene, no, o sea, tiene tratamiento pero no tiene cura. La rubeola congénita, el citomegalovirus, en zonas endémicas el Chagas congénito, que en Santander al ser una zona endémica, entonces también vamos a enviar en la consulta preconcepcional el examen de gota gruesa para identificar si hay Chagas. Y el herpes simple, que también es una enfermedad infecciosa que entra entre esas infecciones de TORCH. Y pues estas son las malformaciones que se pueden presentar más. Entonces está la amelia o la megamelia, o sea que no se forman las extremidades, ya sea o que se forman parcialmente. La microcefalia, estas que son malformaciones del tubo neural. Entonces por eso es muy relevante indagar sobre el consumo de sustancias, los tratamientos farmacológicos que tenga su usuaria o consumo de fármacos de forma recreativa. Ahora con la valoración psicosocial, sobre qué vamos a indagar, sobre las redes de apoyo que tiene esa usuaria, si tiene exposición o no a violencia, o sea, si su pareja pues es violenta o hay una relación de violencia, si hay pobreza o marginidad, o sea, se acerca a la usuaria a su consulta preconcepcional, entonces, ¿bajo qué circunstancias pues se va a dar esa gestación? O se va a dar luego la crianza de un niño ante pobreza o marginidad. Las redes de apoyo familiares o si hay exclusión social. Entonces, ¿qué es la violencia contra la mujer? Pues cualquier acto dañino perpetrado en contra de su voluntad. Hay diferentes tipos de violencia. Sí, entonces debemos indagar sutilmente sobre si se presenta violencia en su hogar. ¿Sí? Entonces debemos tener pues una comunicación muy adecuada con nuestras usuarias e indagar haciendo preguntas, ¿sí? Sin juzgar para luego identificar si existe algún tipo de violencia, ya sea una violencia de tipo física, una violencia feminicida, una violencia psicológica, una violencia sexual o una violencia patrimonial, que a fin de cuentas todos son
violencia. O sea, son diferentes tipos de violencia, pero todos son violencia. Y así poder pues acudir a las entidades correspondientes, que recordemos que pues en esta consulta de atención preconcepcional también podemos dirigir a las usuarias a otros profesionales, como un trabajador social. Este es un video que habla sobre la violencia. La violencia de género y su marco normativo. Introducción. La violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos de mayor prevalencia en el mundo. Muchas formas de violencia de este tipo se han naturalizado. Sin embargo, la expresión más aguda es la muerte o los feminicidios. Las cifras hablan por sí solas y evidencian que la violencia de género es un problema social de grandes dimensiones y consecuencias. Alrededor del 30% de mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia por el hecho de ser mujeres, ya sea a nivel físico, psicológico o sexual, pero más o menos el mismo escenario se vive en las relaciones de pareja, en donde según la OMS el 38% de las mujeres que son asesinadas en el planeta son víctimas de su pareja sentimental. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos la violencia de pareja es cometida por hombres hacia mujeres. Por ejemplo, en Colombia, de cada 5 casos de violencia de pareja reportados, 4 corresponden a mujeres maltratadas y 1 a hombres. Las cifras evidencian una realidad que debe ser contrarrestada, siendo que la base fundamental de este fenómeno de violencia eminentemente es sociocultural y puede prevenirse, porque su repetición depende de lo que los niños y niñas hoy están aprendiendo y de la conciencia que los adultos están haciendo frente a la necesidad de establecer relaciones basadas en la igualdad. Este componente de formación se desarrolla en un primer momento haciendo un recorrido normativo a través de los conceptos bases de la legislación nacional e internacional para comprender las dinámicas de esta problemática, pero también los avances que en esta materia se han hecho en el mundo en general y en Colombia en particular. Posteriormente, se aborda el concepto de violencia de género para analizar su origen y la forma como se ha arraigado este tipo de violencia en todas las instancias sociales. Bueno, este es otro video que nos menciona los derechos de las víctimas de violencia de género en Colombia. Derechos y garantía. Atención integral. Para garantizar una atención integral y el cumplimiento de los derechos en caso de violencia de género, se deben tener presentes los siguientes aspectos y derechos. Se debe mantener en todo momento la privacidad e intimidad, es decir, tener confidencialidad de la información de la víctima, nombre, datos de contacto, lugar de trabajo o estudio, entre otros. Adicionalmente de la información personal, se debe garantizar la de la familia y demás personas en vínculo cercano. Debe recibir atención integral por medio de servicios que cumplan con características pertinentes de cobertura, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio. Asimismo, la atención debe garantizar privacidad, higiene y seguridad. A la persona víctima de violencia se le debe entregar orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal de manera gratuita, inmediata y especializada, a partir del momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad competente. Se debe brindar asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal durante todas las etapas del proceso y desde el momento en el que el hecho sea puesto en conocimiento de las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se deban realizar antes de la formulación de imputación deberán desarrollarse en un lugar seguro y que le genere confianza a la víctima, y ningún funcionario podrá impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga o psicólogo. Es importante garantizar lugares de espera para las víctimas alejados de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, evitando el contacto con el agresor o su defensa. Bueno, entonces, hablando específicamente de este tema, entonces debemos indagar para identificar los hechos de violencia o los tipos de violencia y luego remitir con el profesional correspondiente, con el profesional de psicología, con el profesional de trabajo social y que se dé todo el proceso.
Ahora vamos a hablar del examen físico. Ya hicimos la anamnesis, ya indagamos todos los antecedentes personales de tipo ginecobstétricos, psicológicos, ¿sí? Los hábitos y estilos de vida saludable. Ahora vamos a hablar de cómo se realiza el examen físico. Entonces, generalmente en los centros de salud, sí, que es donde se realiza esta consulta, tenemos las herramientas suficientes, son pocas herramientas, pero suficientes para realizar una buena valoración. Contamos con linterna, báscula cinta métrica, tensiómetro, fonendoscopio, bajalenguas, ¿sí? Equipo de órganos, y con todo esto debemos desarrollar un minucioso y un buen examen físico. Entonces, empezando por la cara, pues debemos observar la simetría. Entonces, este se toma como ¿cómo se toma la simetría de la cara? Pues comparando el tabique de nariz, dividiendo la cara del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Desde antes de empezar por la cara, pues el examen es de tipo cefalocaudal. Entonces empezamos por la cabeza y terminamos hasta abajo. Primero vamos a revisar la implantación del cabello, ¿sí? Con nuestras manos. Nuestras manos van a ser la mayor herramienta para realizar el examen de tipo físico. Entonces vamos a revisar en el cabello cuál es la implantación, si el cabello es quebradizo, si es delgado, si está deshidratado o si más bien es grasoso, si hay presencia de liendras o piojos o presencia de lesiones en el cuero cabelludo. Luego, si seguimos con la cara, donde vamos a ver la simetría de la cara, vamos a buscar presencia de lesiones, manchas o lunares, presencia de tics o temblores, o sea, de problemas de tipo muscular, o en momentos de estrés o en estrés crónico, pues estos tics también se pueden presentar. Vamos a palpar las arterias temporales en busca de engrosamientos. Entonces, como nuestras manos pues son la mejor herramienta, vamos a ir palpando a la par de que vamos visualmente pues comparando las estructuras. Luego seguimos con los ojos, que vamos a inspeccionar con nuestra linterna. Pues vamos a inspeccionar los párpados, el color, si hay presencia de edema. Observamos los movimientos oculares, la posición. Vamos a hacer una inspección esclerótica, el color, la pigmentación, la vascularización. Y con el equipo de órganos vamos a hacer un fondo de ojo para visualizar pues si hay presencia de papiledema, ¿sí? O presencia de alteraciones en el fondo de ojo que se dan por la infección de toxoplasma. Luego de los ojos, de haber revisado los ojos, pues vamos a ir a la nariz. Entonces vamos a, si el tabique nasal, pues si es simétrico, si hay presencia de aleteo nasal, la permeabilidad de las fosas nasales, qué tan permeables están, qué tan húmedas están. Vamos a inspeccionar secreciones, si hay secreciones, pues de qué color son, cantidad y consistencia. Al inspeccionar las pupilas, pues en la valoración de los ojos, la forma y el tamaño, sí, cómo se encuentran las pupilas, si están isocóricas, anisocóricas, midriáticas o mióticas, sí, si están dilatadas, si hay una pupila dilatada y la otra está más pequeña, si las dos están contraídas o si están del tamaño normal. Si hay reacción a la luz, entonces aquí es donde también usamos nuestra linterna, sí, si son reactivas esas pupilas. Entonces recordemos cuál es la reacción que debe realizar la pupila al pasar un haz de luz, pues se debe contraer. Que aquí se miraría la pupila contraída. Y aquí también estamos evaluando los pares craneales. ¿Y qué debe suceder cuando pasamos un haz de luz solo por un ojo? Pues la otra, por el reflejo consensuado, también se debe contraer. Vamos a revisar las orejas, el pabellón auricular, entonces vamos a inspeccionar la forma, el color, la integridad, si hay salidas de secreciones. Vamos a consultar por presencia de vértigo. Vamos a usar el otoscopio, que se hace parte del equipo de órganos, para inspeccionar el oído medio e interno, observando color, inflamación, secreciones, si hay tapón o si hay presencia de objetos o cuerpos extraños en el conducto auditivo. Luego vamos a inspeccionar la boca. Vamos a inspeccionar si hay presencia de halitosis, o sea, si hay un mal olor, la capacidad para hablar, tragar o morder. Vamos a inspeccionar las mucosas, los labios, la lengua, las encías. Entonces vamos a observar la hidratación, si hay presencia de edema, inflamación, lesiones o sangramiento a nivel de las encías.
Vamos a inspeccionar la dentadura, el número de dientes, caries, estado del esmalte, sensibilidad al calor y al frío, si hay presencia de prótesis o dolor. Y recordemos que también en la consulta preconcepcional podemos enviar al profesional de odontología si así lo requerimos. Luego vamos a evaluar el tórax, entonces características generales, tamaño, forma, si hay simetría, si hay deformaciones en el tórax. Que a nivel del tórax, pues antes de bajar al tórax, pues tenemos que inspeccionar el cuello, pero a nivel del tórax tenemos que inspeccionar los ruidos cardíacos, la ventilación y todo esto con ayuda del fonendoscopio. A nivel del cuello, pues a nivel del cuello vamos a inspeccionar, vamos a palpar, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos a nivel del cuello? Vamos a palpar la glándula tiroidea y vamos a palpar pues la cadena ganglionar, ¿sí? Y si evidenciamos la inflamación de algún ganglio, que generalmente los ganglios no son palpables. Entonces, a nivel del cuello vamos a ver la amplitud de los movimientos de rotación, de ascender y bajar la cabeza, si hay presencia de dolor frente a los movimientos. Observamos la simetría del esternocleidomastoideo, que es este músculo que su movimiento es contralateral. Los trapecios en forma anatómica, hiperextensión. Vamos a observar si hay pigmentaciones, lesiones, masas, pliegues, edema. Y si encontramos algo normal, pues en la valoración física debemos describir la localización y tamaño. Vamos a palpar la glándula tiroidea, identificando su tamaño, forma, simetría, sensibilidad, si hay presencia de nódulos o de cicatrices. Vamos a palpar los pulsos carotídeos. Los ganglios linfáticos, pues aquí está la cadena ganglionar, generalmente no son palpables. Si hay una palpación positiva, o sea, si identificamos algún ganglio inflamado que se siente como una bolita móvil, ¿sí? Pues es porque hay un aumento de volumen, ya sea por un proceso inflamatorio o tumoral. Luego bajamos al tórax y como estamos haciendo una inspección física en una mujer que es quien va a la consulta preconcepcional, pues vamos a inspeccionar o valorar también las mamas. Entonces inspeccionando tamaño, simetría, forma, color, si hay presencia de cicatrices, masas, depresiones. Inspeccionamos los pezones, color, forma, tamaño, lesiones, si hay cicatrices, inversión, sangrado, exudado. Entonces, pues aquí debemos recordar cuáles son los signos del cáncer de mama, que es cuando hay abultamientos, secreciones, cuando hay piel de naranja, cuando hay una inversión del pecho, ¿sí? Vamos a palpar las mamas, los pezones y el contorno axilar. También a través de la cadena ganglionar que queda por la axila, ¿sí? Si no es palpable o si son palpables los ganglios. Vamos a valorar el patrón respiratorio, a realizar auscultación con simetría durante las fases de inspiración y expiración, e identificar los ruidos pulmonares, ¿sí? Si los ruidos pulmonares son normales o si hay presencia de un ruido pulmonar patológico. A nivel abdominal, ¿sí? Entonces recordemos las divisiones abdominales. Entonces debemos inspeccionar color, hidratación, pigmentación, si hay presencia de lesiones, cicatrices, estrías, la distribución del vello, si hay presencia de pulsaciones, el peristaltismo. Auscultar ruidos abdominales, identificando el tono, frecuencia e intensidad. Vamos a hacer una palpación ligera cubriendo los 9 cuadrantes, identificando la resistencia muscular, contracturas voluntarias e involuntarias, si hay presencia de zonas de dolor. Y vamos a percutir el abdomen en los 9 cuadrantes. Y ya en las extremidades vamos a valorar la movilidad, la simetría, la coordinación, la sensibilidad, el tono muscular, si hay presencia de temblores. Vamos a valorar los reflejos y las manos y los pies buscando presencia de edema. Y todo lo que hagamos en la valoración física e identifiquemos, lo debemos describir cuando estemos cuando estemos llenando la valoración en el sistema de la consulta preconcepcional. Todo lo debemos describir, tanto lo normal como lo patológico o hallazgos que hayamos encontrado. Los genitales femeninos, vamos a inspeccionar la distribución del vello, los labios mayores y menores, el meato urinario, el introito vaginal, valorando la morfología, color, si hay presencia de secreciones, olor, edema, si hay presencia de úlceras, nódulos, masas. A nivel de la espalda vamos a inspeccionar la piel, evaluar la postura corporal. Es muy importante la postura, ya que si está planeando quedar en embarazo, pues debe mantener una muy buena higiene postural. Y también vamos a buscar problemas de la columna como la escoliosis.
anomalías de la columna, como las anomalías espinales como la lordosis, la escoliosis o la cifosis. Sí, que no quiere decir que porque una mujer tenga escoliosis no pueda quedar en embarazo. Sin embargo, puede complicar la gestación debido a que es una hiperflexión hacia un lado, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda de la columna. Y recordemos que durante el embarazo hay una pequeña hiperextensión de la columna hacia adelante, que es el principal motivo por el cual se presenta dorsalgia, o sea, dolor en la parte, en la región baja de la columna, o lumbalgia. En la valoración nutricional, pues si es una usuaria menor de 17 años quien llega a la valoración preconcepcional, pues vamos a usar las escalas, ¿sí? Los percentiles, que está la talla para la edad y está el índice de masa corporal para la edad. Si es mayor de 17 años, pues para hacer una valoración nutricional vamos a usar el índice de masa corporal, que nos habla de unas cifras, ¿sí? Que es la relación entre, que el índice de masa corporal es la relación entre la masa y la altura en metros, que establece pues que si está por debajo, estamos hablando de bajo peso. Saludable, pues esto nos da un puntaje de 18.5 a 24.9, que estamos hablando de sobrepeso. Claro, o sea, sobrepeso aún no es obesidad, nos dice que está, o sea, el peso está más allá de los valores normales, pero aún no entra en la categoría de obesidad, que es hasta los 29.9 puntos, que obesidad tipo 1 es hasta los 34.9 puntos, que obesidad tipo 2 es hasta los 39.9 puntos, y obesidad tipo 3, o lo que se conoce en la literatura como obesidad mórbida, es cuando el índice de masa corporal es arriba de 40. Ahora vamos a hablar de los exámenes paraclínicos, que son todos los exámenes que yo le envío en la primera consulta preconcepcional, ¿sí? Que por eso mínimo debe haber la primera cita de consulta y una de control, que es donde vamos a entregar los resultados de estos paraclínicos. Entonces, adicional a la valoración física, a la anamnesis, pues debemos solicitar estos laboratorios. Entonces, vamos a solicitar el antígeno de superficie de hepatitis B, que va a detectar la infección activa por el virus de hepatitis B, que es importante para prevenir la transmisión vertical madre-hijo, o sea, para evitar una hepatitis congénita, y permitir iniciar medidas de prevención y tratamiento. El tamizaje para la detección temprana de cáncer de cuello uterino, entonces como lo mencionaba, el Papa Nicolau, la citología, entonces se realiza con citología o prueba de BPH según la edad, que la ruta nos dice que es de los 25 a los 65 años, y fundamental para detectar lesiones precancerosas a tiempo y hacer un manejo antes de que quede en embarazo. La glicemia en ayunas, pues nos va a evaluar el riesgo de diabetes o prediabetes, importante para prevenir las complicaciones gestacionales, que valores de arriba de 100 miligramos por decilitro ameritan un seguimiento, ya que los valores normales de glicemia en ayunas son de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. La hemoclasificación pues nos va a ayudar a determinar el grupo sanguíneo y el factor RH de esa mujer, ¿sí? Esencial para prevenir enfermedad hemolítica del recién nacido en madres RH negativas, que es lo que les decía, que la madre genera anticuerpos genera anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé y los destruye, que no hay riesgo durante el primer embarazo, pero en el segundo embarazo es donde se presenta el riesgo. Entonces es donde aplicamos una vacuna para prevenir esto, que es la anti-D. El hemograma pues nos va a ayudar a evaluar anemia, infecciones o trastornos hematológicos, y es relevante para el seguimiento del estudio nutricional y la salud general. Hemoparásitos en zonas endémicas, pues lo mencionaba en Santander, pues vamos a hacer esto, vamos a enviar la gota gruesa, que nos va a ayudar a identificar si hay malaria, ¿sí? O si hay chagas, que son hemoparásitos, que es importante para evitar riesgos maternos y fetales en regiones endémicas. O pues en el caso del chagas, un chagas congénito. El IgG del toxoplasma, que es el parásito del Toxoplasma gondii, pues nos va a ayudar a determinar la inmunidad o infección previa por Toxoplasma gondii, y que una infección activa puede ser grave para el feto si ocurre en el embarazo. El IgG de rubeola pues nos va a ayudar a detectar la inmunidad frente al virus de la rubeola, que si no hay inmunidad se recomienda la vacunación. En este caso la vacuna, pues la rubeola pues va en conjunto con la triple viral, que es como es una vacuna con virus vivos atenuados, se debe aplicar antes de quedar en gestación. Que hay una serie de vacunas que no se pueden aplicar durante la gestación. Siguiendo pues la
globulina G de la varicela, que nos va a ayudar a evaluar la inmunidad frente al virus de la varicela zoster, que si hay un riesgo fetal, pues si la madre se infecta durante el embarazo sin inmunidad previa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vacunar, completar el esquema de vacunación con la dosis de varicela. La prueba de treponema rápida para sífilis, pues nos va a ayudar a detectar una infección activa o pasada por treponema pálido, que es una bacteria, pues la sífilis es una bacteria, es una espiroqueta, que es parte del tamizaje obligatorio por su impacto perinatal, y si el resultado es positivo requiere confirmación y tratamiento, que pues se trata con la penicilina benzatínica. Un urocultivo con concentración mínima inhibitoria, pues que nos va a ayudar pues a identificar un diagnóstico temprano oportuno de una infección urinaria asintomática o recurrente. Y la concentración mínima inhibitoria pues permite guiar el tratamiento antibiótico eficaz. El VIH pues la hacemos en la prueba rápida con asesoría pre y post. Nos va a ayudar a hacer una detección temprana de infección por VIH, que incluye la asesoría pre y post. Entonces, donde hacemos firmar pues la confidencialidad y la voluntariedad, o sea, la voluntad de realizarse la prueba. Y permite iniciar tratamiento oportuno para evitar la transmisión vertical, ya que el hecho de que tenga VIH no quiere decir que no pueda tener una gestación, ya que si cumple con el tratamiento y al realizarse los conteos, ¿sí? O sea, realizarse el conteo, las copias son indetectables, o sea, las copias del virus son indetectables, no hay riesgo de que se presente una transmisión vertical. Ahora, hablando de la suplementación, pues la suplementación, pues vamos a mandar ácido fólico en esa consulta preconcepcional, una dosis de 0.4 miligramos diarios, o sea, una tableta al día. Esta suplementación la vamos a enviar 3 meses antes de que se planee quedar en embarazo, y en antecedentes de defectos del tubo neural mandamos 4 miligramos diarios que se deben iniciar 3 meses antes de la gestación, o sea, 4 tabletas al día en antecedentes de defectos del tubo neural. La vacunación, pues si hay alguna que falta, pues lo ideal es completar el esquema, que tenemos el toxoide tetánico, el DPTA celular, la influenza anual, que es el esquema de vacunación que se cumple durante el embarazo, que no hay ningún problema aplicar estas vacunas durante el embarazo. Y luego tenemos la triple viral, que es la sarampión, rubéola, paperas, que no se puede aplicar durante el embarazo, la hepatitis B, la vacuna del VPH, la varicela o la vacuna del COVID-19. Respecto al plan de cuidado, pues está enfocada en identificar y modificar riesgos antes del embarazo, entonces realizar intervenciones derivadas de antecedentes o riesgos que no se consideran detección temprana. Entonces es donde si identificamos algo, y pues claro, al salir de la consulta preconcepcional, pues no solamente la valoración y los paraclínicos, sino el plan de cuidado, o sea, con qué se va la usuaria, ¿sí? De qué debe cambiar y qué debe hacer, ya sea con consulta por especialista, consulta por nutrición, los planes de cuidado, ¿sí? Qué cambios debe hacer en los hábitos y estilo de vida saludable para que se dé una gestación adecuada. Entonces, que hay algunas cosas que nos menciona la ruta que son muy esenciales, como si hay un parto pretérmino previo, si hay enfermedad trombolítica venosa, en el caso de cesáreas previas, abortos previos, muerte fetal previa, un periodo intergenésico menor de 18 meses o incompatibilidad RH, que ya lo mencioné anteriormente, preeclampsia en el embarazo anterior o antecedentes de recién nacido con peso menor de 2.500 gramos, o antecedente recién nacido macrosómico, hemorragia postparto o hemorragia trofoblástica gestacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues asesorar sobre los riesgos, evaluar si requiere de atención por especialistas, realizar el manejo adecuado, si en enfermedades, pues realizar el manejo para alcanzar las cifras. ¿Sí? Y pues en los hombres transgénero, pues hay una atención preconcepcional que debe ser especializada. Recordemos que un hombre transgénero es alguien quien se identifica como hombre y que ya está pasando por un proceso
por un proceso por un proceso hormonal, ¿sí? O de cambio. Entonces, en pocas palabras, es una mujer, o sea, es alguien que nació siendo mujer, se identifica como hombre y está pasando por un proceso hormonal y se identifica como un hombre. Entonces, un hombre transgénero que aún pues mantiene sus partes femeninas. Entonces, en el caso de una consulta preconcepcional a un hombre transgénero que desea quedar en embarazo, pues esta atención preconcepcional debe ser especializada, debe incluir ginecología, endocrinología y apoyo interdisciplinario. ¿Por qué endocrinología? Endocrinología porque está recibiendo tratamiento hormonal. En antecedentes de depresión postparto podemos hacer el tamizaje con dos preguntas claves para evaluar pues, el estado emocional y si el resultado es positivo, derivar a una atención en salud mental. Para finalizar, esta es la lista de chequeo que hacemos para el tamizaje de riesgo. Así que esta lista de chequeo, pues en pocas palabras, resume todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, información general de la usuaria, si hay hábitos no saludables, si hay condiciones patológicas preexistentes como la diabetes, enfermedad tiroidea, epilepsia, ¿sí? Asma, anemia, trombofilia, si hay esto respecto a la nutrición, el peso, trastornos alimenticios de actividad física, el estado de inmunización, si cumple o no con las vacunas correspondientes, los antecedentes reproductivos, las gestas, los partos, las cesáreas, los abortos, el método anticonceptivo que estaba usando, si estaba o no estaba usando, los exámenes, bueno, los exámenes que se han realizado a nivel del cervix, pues si se ha realizado el control, las cifras de tensión arterial, los antecedentes genéticos o familiares. Entonces, en estos antecedentes, no solamente son los antecedentes genéticos de la usuaria, sino también de la pareja, ¿sí? Con quien planea quedar en embarazo. Entonces, de él, de la familia de él, de ella y de la familia de ella. Otras infecciones, antecedentes de otras infecciones. Medicación, pues aquí mencionan medicamentos muy importantes o relevantes porque pueden ser teratogénicos, entonces si tiene esos medicamentos, pues se debe ajustar la dosis o ajustar el tratamiento. Si hay antecedentes de infección de transmisión sexual, los aspectos psicosociales, la escala de riesgo psicosocial de Radio Hurtado, que también la usamos en la gestación, si hay antecedentes de depresión o ansiedad. Y para finalizar, vamos a hablar del enfoque diferencial. Sí, que el enfoque diferencial en pocas palabras es la atención, ¿sí? Con, con una equidad en la atención y acceso a los derechos. Esto pues lo que resume es que a ciertas poblaciones las debemos atender de cierta manera, ¿sí? Pero como profesionales de la salud debemos atender a todas las personas con los principios de bioética. Entonces recordemos que debemos atender a todas las personas buscando hacer el bien y no debemos buscar hacer el mal. Entonces, para cumplir con estas dos cosas, debemos conocer la multiculturalidad de los usuarios que atendemos, debemos conocer los factores psicosociales, económicos, ¿sí? Entre otras cosas, para poder dar la mejor atención. Entonces, el enfoque en usuarios de discapacidad, el enfoque diferencial de discapacidad, pues entonces debemos eliminar las barreras físicas y de comunicación. La atención se adapta a las capacidades con ajustes razonables y participación activa. Entonces debemos garantizar el trato digno, accesible e inclusivo a la atención. El enfoque de adolescencia. En los adolescentes, pues debemos garantizar la privacidad, la autonomía y una comunicación adecuada. Debemos crear espacios seguros donde puedan expresarnos y recibir la atención sin juicios, enfocándonos en la prevención y el bienestar integral de esos adolescentes. Y en el enfoque de enfermedades crónicas, pues debemos eliminar las barreras físicas y de comunicación. Y que esta atención, la atención que estamos dando en la consulta preconcepcional, se adapte a sus capacidades con ajustes razonables y una participación activa, garantizando un trato digno, accesible e inclusivo. Entonces, todo esto que mencioné, es todo lo que debemos cumplir durante la atención preconcepcional. Son bastantes cosas que debemos cumplir, ¿sí? Pero que nos van a ayudar a prevenir o hacer el manejo de las
hacer el manejo adecuado para evitar complicaciones futuras en la gestación. Entonces, pues es la parte más densa, la atención preconcepcional, cómo se hace, ¿sí? Todo lo que se tiene en cuenta. En la siguiente sesión pues vamos a ver otras cosas, realizar unos pequeños talleres. Bueno, a quien vea el video hasta el final, muchas gracias por quedarse hasta el final y espero todo esto les sirva para su desarrollo profesional. Gracias por la clase, profe. Bueno, hasta luego. Un gusto. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.